muy bien. Oh, Jesus! Bienvenidos a Live Empire Games, el alfa y omega, el principio y el fin. Bienvenidos a Live Empire Games, les saluda Live Empire. El día de hoy les traigo un video fuera de lo común, casi fuera de lo común, porque voy a estar respondiendo solamente a un comentario, nada más. ¿Qué es lo que dice el tal Ciewan 1133 hace 12 horas? ¿De qué sirve tener millones en Albion si vivís en Perú, en un país de mierda y posiblemente en un país de mierda XD? Su comentario lo he fijado para que ustedes, si desean, le respondan en el video que se llama Scammers me han robado Albion Online. Esto fue hace 3 meses. El video tiene 2900 vistas nada más. Ahora, ¿por qué rayos yo, Live Empire, hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ya, pues no sé, estoy aburrido. No sé nada más que puedo hacer ahorita. Podría aprender directos, jugar Albion Online o jugar Path of Exile 2, que me estoy así adicto. Estoy quedando hasta las 4 de la mañana jugando Path of Exile, imagínense. Porque está bien chévere, me gusta Path of Exile. Pero, entonces, leí ahí ese comentario y toca responderle. Voy a intentar ser objetivo, lo más objetivo posible, lo más pegado a la realidad posible. Ya, entonces al final es contenido para ustedes, señores, para ustedes nada más. Y empezamos a ver. Lo primero que dice es, ¿de qué sirve tener millones en Albion si vivís en Perú? Entonces, cuando yo veo un comentario así de manera natural, un poco con faltas ortográficas, yo intento en lo posible, cada vez que yo escribo, sobre todo en el Discord, intentar corregir mis faltas o fallas ortográficas. Entonces, cuando yo veo un comentario así, este pata lo ha hecho así rápido, al natural, quiere decir que sí, efectivamente, lo está haciendo sincero y lo está haciendo rápido y muy posiblemente desde un celular. Muy probablemente desde un celular ha escrito este comentario. Es lo primero. Lo segundo, estoy notando, dice, si vivís en Perú. Cuando dice vivís, solamente tengo 2 opciones de países aquí en Latinoamérica. Sería Argentina o Uruguay. Previamente, yo he tenido ya casos en los cuales he discutido con gente de Argentina, con gente de Uruguay, también ambos, varios casos. He discutido porque ya en el juego a veces se prenden las cosas, en el Discord también se prenden las cosas, también chilenos también. La gente del sur sobre todo, y eso que yo soy del sur del Perú, y eso que yo soy del Perú, de un lugar frío yo soy, pero acá también, ¿no? Me dan a entender que, bueno, esta gente también tiene su forma de ser, su forma de vivir, para empezar. Entonces sacamos que es de Argentina o Uruguay. En el peor de los casos, y así poco a poco vamos a desmenuzar esto de aquí, en el peor de los casos es de Argentina, y ahorita lo voy a decir por qué. En el mejor de los casos ya es de Uruguay, pero me sorprendería bastante que sea de Uruguay. Entonces, cuando este tipo me dice, ¿de qué te sirve tener millones en Albion si vivís en Perú? Este tipo, yo lo saco que hace RMT, hace venta de silver de Albion en Argentina o en Uruguay. Argentina, yo creo. Hace su RMT en Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué Argentina? Porque Uruguay tiene una economía mucho mejor que Argentina. Siendo pocos, una población menor, ha sabido hacer las cosas bien. Uruguay se mantiene bien, económicamente, mucho mejor que Argentina. Ahí están los datos, las estadísticas, el sueldo es mejor. El PBI per cápita, ¿qué quiere decir eso? Es el promedio del Producto Bruto Interno por persona. Uruguay muchísimo mejor que Argentina y muchísimos países de Latinoamérica, tomando solamente unos pequeños datos. En cambio, Argentina, su moneda se está recuperando recién gracias a Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Yo lo apoyé a Milei, siendo mi canal chiquitito, en su elección. Vino un argentino diciendo, ¿cuándo te ha pagado Milei? Milei no me ha pagado nada. Esto tiene que ver solamente con las ideas que uno tiene, que son compatibles, que me gustan, que promueven el desarrollo económico no solamente de Argentina, sino también de la región. Entonces, aquí regresando un poquito, cuando dice, tener millones en Albion si vivís en Perú. El tipo yo lo saco en una, este tipo de acá hace RMT.
Y más aún, si es que me responde o me ha respondido en el video en el cual fue hace 3 meses que dice scammers, ¿no? Ahí está. RMT, el tipo de Argentina, ya lo he sacado. ¿Qué más? Ya, o sea, si el tipo hace RMT y me ha respondido de esa manera, significa que le ha incomodado el video. Porque es así, si no te gusta un video, estás ahí como estúpido, como idiota respondiendo a todo el mundo. No solamente ocurre en YouTube, también ocurre en Facebook, ocurre en Instagram poco, la verdad. Pero también pasa a veces, que ahí sale tu cara, ¿no? Ahí sale tu cara de imbécil, cara de estúpido sale, ¿no? En X, que sería Twitter, también, ¿no? También hay gente que responde estupideces, puro dibujito, pura huevada nada más. Y ojo acá, no confundir un comentario cuyo propósito es hacer divertir a los demás con un comentario de mierda, cuyo propósito es simplemente tirar mierda. Hay que saber diferenciar. Hoy en día en las redes sociales hay de todo. Tomar con pinzas algunos comentarios que te pueden servir y otros que si no te sirven, los borras y bloqueas al concha de su madre. Así es, porque yo en lo personal, ni Vampire acá, yo no voy a hacerme problemas con nadie. Yo no he venido aquí a discutir con nadie. Yo te enseño acá las cosas tal como son. Si te gusta, bien. Si no, te puedes ir a la mierda. Así es simple, bueno. Y lo he dicho esto desde que éramos 50, 100 personas. Pero en fin, seguimos. Hay dibujitos, o hay gente que le gusta el anime, los dibujos, que son gente chévere, huevón. Gente bacán. Y hay gente, lamentablemente, gente de mierda. Hay que decirlo, señores. Hay que decirlo. Señores, estamos post pandemia. Hemos sobrevivido a una plaga. Señores, estas son las consecuencias. Lamentablemente hay bichos que pueden sobrevivir incluso a una bomba atómica, tales como las cucarachas. Ahora, la edad. ¿Cuánto creen o cuántos años creen ustedes que tenga este idiota de acá? Este imbécil que se pone a escribir huevadas, a responder de esa manera. Yo por lo general, casi siempre, aunque para la estupidez no hay edad, puede ser estúpido alguien de 18 años recién cumplidos, que sería acá en Perú mayor de edad, mayoría de edad. O puede ser también un tipo de 50, 60 años. Que lo dudo, ¿qué está haciendo? Imagínate, comentando así teniendo 60 años, pero no sé, es estúpido. ¿Quién? ¿Quién comenta de esa forma? Nadie, güey. Alguien de 60 años, 50 años comentando tremenda estupidez. No, pues. Ahora vamos a leer la segunda parte de su comentario. ¿Qué es lo que dice? En un país de mierda y posiblemente en un país de mierda XD. Ahí está, señores. En referencia, obviamente, a mi país de origen, mi país natal, Perú. Entonces vamos a hacer un poco de historia, porque su comentario de este sujeto es subjetivo. Su percepción de la realidad muy probablemente alterada debido a una serie de hechos que él ha sido testigo, no solamente en su propio entorno, sino también de otros entornos. Ha estado tan metido en las redes sociales, en su oscuro cuarto, encerrado, viendo y escribiendo huevadas, estupideces. Agrego ahí que eso es producto de un hogar de mierda. Muy probablemente una familia disfuncional, sin la debida autoridad paterna para que pueda corregir, como hace nuestros padres, lo hacían hace 20, 30, 40 años, los abuelos lo hacían. Corregir con disciplina, carajo, lo que falta hoy en día. Ahí está, señores, ahí está. Entonces, hablando ahora de Perú, ¿no? Un país de mierda, dice. Tirando mierda a mi país, el huevón idiota de mierda es. Ahora, Latinoamérica en general, señores. Todos los países de Latinoamérica, todos son países jóvenes. Todos, no tienen, ¿cuántos años tienen? 200 años en promedio, todos, de haberse creado recién. Argentina, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, México, Paraguay, Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Cuba, ¿no? Países centroamericanos, también El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Entonces al final está que habla el tipo, el idiota de mierda este, referente a países jóvenes también, porque Perú es parte de un conjunto de países jóvenes. Entonces, ¿cuál es la realidad de mi país, por ejemplo? Mi país, para quien lo pueda entender, muy aparte de tener actualmente los remanentes de un gobierno de izquierda, porque el presidente Pedro Castillo está en la cárcel por haber hecho un intento de golpe de estado. Está en la cárcel. Alan García se desvivió, ya no está en este mundo ya. Alejandro Toledo de la misma forma. Pedro Pablo Kuczynski también está siendo investigado. Martín Vizcarra, otro presidente también del Perú reciente, inhabilitado en la política para poder ejercer. Alberto Fujimori ya falleció hace unos meses. Aparte entonces de la política, de haber tanta corrupción, el dólar y el sol son amigos aquí, por lo pronto, porque una constitución del año de 1993 le tiren la mierda, sobre todo los zurdos, le tiren mierda a esa constitución, ha servido para que tengamos por lo menos, y también gracias al Banco Central de Reserva del Perú y también a Julio Velarde, para que sea inmortal, ojalá, se ha mantenido el sol, nuestra moneda en el Perú, en la región estable. La variación ha sido mínima, como es que el sol estaba hace muchos años, 2.5
5 o 7 soles el dólar y ahora está 3.8. Lo máximo en la pandemia llegó a 4 soles el dólar, pero luego bajó un poquito. Ahí está, estamos perfectos, estamos bien. Señores, aquí hay economistas, gente que sabe hacer dinero bien. Así como en los videojuegos, hay gente, hay peruanos que saben hacer silver, como yo por ejemplo, de manera legal, obviamente. De manera legal, aquí hay mucha creatividad. Por otro lado, en términos de habitantes, es una mezcla como si fuese la Amazonía, como si fuera un zoológico, vamos a llamarle. Es una mezcla de todas las sangres, también credos y también de comidas. Perú inició, ahí estaba el Imperio Incaico. El Imperio Incaico, el Tahuantinsuyo, abarcaba prácticamente casi todo, una buena parte de Sudamérica. Luego, ¿qué pasó? Vinieron los españoles. Y tuvimos suerte de que vengan los españoles, porque si venían los ingleses en lugar de los españoles, ay, esos tipos eran más sanguinarios, ¿eh? Así que si que no sabías eso, agradece de que estás vivo. Lastimosamente, había una disputa entre Huáscar y Atahualpa, los dos hermanos incas, por el trono, por el poder. Y eso aprovecharon los españoles aquí y fue muchísimo más fácil conquistarles a los incas. Para empezar, historia. Si no sabes historia, eres un imbécil, así de simple. Qué importante es la historia para que estés informado, conocer tus orígenes, tus raíces. Luego vinieron los españoles. ¿Qué más vinieron? Argentina, los italianos. Lo que es Brasil, los portugueses. En Chile también, por ahí, ¿no? Una mezcla por ahí, de todo. Colombia, Venezuela, también españoles, pero también hubieron los esclavos de África. Es algo que se enseña en el colegio, lo sabemos todos. Luego en Perú ya habían entonces españoles, habían también los indígenas, y empezaron a ver así los cruces entre todos nosotros. Españoles, con esclavos también, con indígenas, y nacían los mestizos, y de todo empezó a ver acá. En Perú, luego también vinieron los chinos, los inmigrantes de China, de Japón también, y otros países más. De Alemania también, luego de la Segunda Guerra Mundial, vinieron también más inmigrantes alemanes. Y hay un buen porcentaje en Perú de gente, también blanca, gente negra, gente indígena, mestiza también, de todo acá. Lastimosamente, hay influencers, creadores de contenido, sobre todo uno de nombre llamado el Zane, que está en Kik, que para mí es una vergüenza total escuchar de sus propias palabras metido en una tina el imbécil junto a una mujer, siendo despectivo con sus propios compatriotas. La palabra serrano, por ejemplo, aquí en este canal está vetada, está prohibida. Te puede estar así comentando de manera ligera este tipo de cosas. Lo haces en un tono de manera despectiva, Entonces eso de ahí yo lo condeno, y aquí les dejo el video. Factor número 2. Quiere que el Zane no colabore con Speed. Pero ¿quién mejor que yo? Si todos los serranos de Perú solo hablan quechua y español. Si todos los serranos de Perú solo hablan quechua y español. ¿Cómo se va a comunicar con Speed? Con lengua de señas. Yo soy el único invitado. El único Conocimientos del idioma inglés. inglés hablante. Inglés hablante. How are you? Y la verdad, a mí no me importa ni me interesa si le estás hablando a Quinteca, Smash, algo Gloquín, a todos esos huevones que la verdad para mí nunca me metan en ese entorno jamás. Igual lo está diciendo entonces a otras personas. No importa a quién le esté diciendo, simplemente ya. Se cree rico, se cree papi, al final es un imbécil. Lamentablemente esto, a los imbéciles les gusta el contenido de imbéciles. Cuando esto sucede, ya, pues eso genera dinero. Pues por eso en este canal acá somos nosotros calidad y no somos cantidad. Y eso, ¿qué más? Le agrego la parte de los microclimas. En Perú es uno de los pocos países de la región que tiene una cantidad de microclimas y regiones naturales. Muy aparte de lo que siempre se conoce, costa, sierra y selva, hay más. Chala, Yunga, Quechua, Zuni, que son regiones así naturales. Bagua también, que favorece a la crianza de animales y también a la flora y fauna, pues. Flora y fauna. Entonces eso no lo vas a encontrar en casi ninguna parte del mundo. Quizás por algún país asiático por ahí. En Asia debe haber algo por ahí parecido. Pero acá incluso tenemos aquí los Andes. Aquí nace el Amazonas en el Perú. El Amazonas nace. Si a Perú se le ocurre cerrar ahí el río, desaparece el Amazonas y toda Latinoamérica se va al diablo. Que lo dudo, pues eso. Pero aquí está el agua. Chile quiere nuestra agua. Chile ya nos quitó, por ejemplo, ¿no? En la guerra que perdimos. También la perdimos, la guerra del pasado. ¿Habrán futuras guerras? No lo sé. Pero el agua va a ser tan importante. Bueno,
y Perú tiene agua. Perú tiene todos estos microclimas, tiene toda esta gente que vino de diferentes partes del mundo, y todo eso en conjunto ha contribuido de que tengamos una excelente gastronomía. Qué rica la gastronomía peruana, como ninguna otra parte del mundo. Así es, sí, la verdad. Totalmente comprobó la comida más rica del planeta, yo diría. Obviamente porque soy peruano, también. Ahora, si yo fuese, por ejemplo, de otro país, de extranjeros, probando comida peruana, se quedan ellos maravillados. ¿Por qué? Porque al final es una mezcla de todo el planeta acá metido. Gastronómicamente hablando, culturalmente hablando. Hay poco racismo acá. Algo que, por ejemplo, yo he visto en Albion Online es que a cada rato tanto los argentinos como los uruguayos, sobre todo ellos, paran diciendo a quien sea que lo ven así, por ejemplo, dentro del juego, le dice, ahí está, los simios, los negros, vino un grupo de negros y me mataron, me gankearon, ¿no?, en el juego de Albion Online. Esa forma despectiva, incluso dentro de los videojuegos, de tratar a mí nunca, desde el primer día que vi esto, nunca me gustó. Qué idiotas, qué estúpidos, gente de mierda siendo racista, por ejemplo. Ahí está, señores. Entonces, que tú te la venga un comentario acá, ya sea este comentario o otro idiota más, hablando respecto de manera despectiva de otro país, sin conocer sus orígenes y sin conocer su situación actual, eres un ignorante. Ignorante. Eres un imbécil. Eso te pasa por estar siguiendo ¿a quién? Al Coscu, al Spring, por ejemplo. A estos streamers que te enseñan estupideces, por ejemplo. Yo he visto ahí, esa gente te enseña, huevón. ¿Cuándo estos huevones te han hablado así de historia? No, están ahí con el reggaetón y toda la huevada y género urbano actual. Para mí el reggaetón murió en el 2009. Hasta el 2009 no vas a escuchar reggaetón. Entonces, y este género urbano para mí es una mierda. Sí, sí. Ahí está, señores, respondiendo este comentario. Saquen sus conclusiones si desean. Y si te gustó este video, dejan su like, suscríbanse. Si hay más por decir, lo voy a decir en las cajas de los comentarios. O si no, también lo digo en mi Discord, donde yo hablo abiertamente ahí sin censura absoluta. Esta es la realidad, señores. Un claro ejemplo chiquito nada más, porque han habido otros comentarios que son ya, ¿cuántos? Como 500 personas baneadas en este canal, ocultadas del canal. No pueden escribir nada. Es más, si escriben yo ni siquiera ya lo veo, porque ya no me salen sus comentarios. Que han sido baneadas del canal. Aproximadamente 500 personas. Entonces, señores, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Que les vaya bien. Cualquier cosa seguimos hablando después. Se lo dijo Live Empire. Chao.